el año de 1649, Inglaterra era muy lejos o estaba muy lejos de ser la Inglaterra que es hoy, pero no había duda ninguna de que los destinos de Europa se manejaban entre los tres reinos: el reino de España, el más importante del mundo, donde no se ponía el sol en los dominios de España; entre Francia, que era una potencia significativa, e Inglaterra. Y en Inglaterra surge un enfrentamiento entre las dos fuerzas que pretenden manejarlo. La fuerza que representa el Parlamento, que representan los lores. Recuerden ustedes aquello pues de la mesa en la que todos son iguales, los iguales interpares. Ese era lo que representaba el Parlamento y lo que representaba el rey. Y empezaban en el horizonte unos nubarrones terribles en materia de guerras religiosas y de confrontaciones y de guerra, que finalmente fue una guerra civil pavorosa entre el Parlamento y el rey, así como estamos oyendo. Y teníamos por rey a un personaje muy especial, Carlos I de Inglaterra. Era un hombre de buenos gustos literarios, de buena capacidad de apreciación artística, un hombre significativo, que defendía rabiosamente lo que se llamó en toda la teoría política y filosófica de filosofía política de ese tiempo el derecho divino de los reyes. Los reyes estaban ungidos por Dios y ese hecho los hacía los representantes de Dios en la tierra, los reyes. Y eso estamos hablando de 1649. Y llegamos a la Revolución Francesa más de siglo y medio, casi siglo y medio después, y seguíamos hablando del derecho divino de los reyes y de lo que significaba la capacidad del rey para imponerse sobre todos los demás. Lo que querían los ingleses era un poder compartido. Los ingleses querían que dominara el Parlamento, o muchos ingleses, sin desaparecer la figura del rey, que era una figura que se perdía en las brumas de los tiempos. Los pueblos de entonces no concebían el mundo sin un rey que lo rigiera. Tanto pues que cuando viene la Revolución Francesa, salen a buscar un rey porque le han cortado la cabeza a Luis XVI, y el rey que buscan es nada menos que un emperador, Napoleón Bonaparte. De manera que los pueblos europeos estaban acostumbrados a eso. Y Carlos I era un particular defensor a ultranza de su ungimiento como representante de Dios, y que no había ningún poder sobre la tierra en los dominios de Inglaterra que se le pudiera comparar. Y eso lo llevaba a un gobierno dictatorial donde el poder era él, donde mandaba como quisiera, y eso definitivamente no le gustó al Parlamento. Viene el enfrentamiento y toman prisionero a Carlos I. Y la idea del Parlamento era que Carlos I aceptara las limitaciones que se le imponían a su poder por parte del Parlamento. Carlos I se negaba radicalmente, rotundamente. No iba a aceptar disminuir el alcance de su poder. Esa fue una lucha pavorosa que terminó en la Torre de Londres. Si ustedes visitan la Torre de Londres, les mostrarán el sitio donde a Carlos I le cortaron la cabeza. Ese es el final de la historia, pero no debe ser el final de la historia porque continúa. La guerra continuó. Muy poco tiempo después, el gran gestor de la guerra por parte del Parlamento, Oliverio Cromwell, es condenado después de muerto. Lo de Oliverio Cromwell es un caso muy especial porque lo condenaron después de muerto, lo sacaron de la tumba donde estaba, nada menos que en la iglesia de Westminster, lo sacan de allá y condenado le hacen un ritual para matarlo, lo condenan a pena de muerte y lo matan. Obviamente lo sacan
del sitio privilegiado que tenía, sacan su cuerpo y se lo llevan para cualquier parte. Carlos I de Inglaterra. ¿En qué terminó esta lucha? En que la monarquía inglesa no se acabó, no se acabó. La monarquía francesa se acabó con la guillotina de Luis XVI, aunque vino después el imperio, pero esa es otra historia. Pero los capetos, después de 8 siglos, perdieron con la cabeza de Luis XVI, perdieron definitivamente la monarquía. Quien sucede a Carlos I es Carlos II. Pero Carlos II ya negocia con el Parlamento, no quiere que le corten la cabeza. Es una democracia parlamentaria, pero con unas instituciones monárquicas que se han venido acomodando en el tiempo hasta que llega la máxima final. El rey reina, pero no gobierna. La reina Isabel II, que es heredera de las glorias y las tristezas y las amarguras de estos reyes de Inglaterra, ella reina pero no gobierna. Las leyes las promulga ella. Ella es el símbolo de la unidad entre los británicos. Sigue siendo para todos los efectos la reina. Su sede es el Palacio de Buckingham, que es el sitio más importante de Londres y del Reino Unido, pero ella no gobierna. Quien gobierna es el Parlamento. Y el primer ministro tiene que ir a pedirle la venia a la reina, que desde luego no se la niega nunca. El rey conoce su papel porque recuerda que en el fondo cumplir otro papel conduce a que le corten la cabeza. Carlos I fue la primera cabeza de rey que se cortó en la Europa de la edad premoderna. Carlos I de Inglaterra fue ejecutado un día como hoy en el año de 1649.